Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bienvenidos a este video. Es muy interesante, hoy vamos a tocar un tema súper importante para nuestra cultura actual, para la forma en la que pues nos desenvolvemos en la sociedad y para la forma en que nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos. Pues en general, nosotros como sociedad mexicana tenemos una sensación o tenemos una idea de que siempre hemos sido un pueblo abusado, un pueblo maltratado, un pueblo conquistado. Siempre hemos tenido la necesidad de explicar nuestra situación precaria a través de culpar a otros. Es decir, la culpa es de que nos conquistaron, la culpa es del gobierno, la culpa es de que los árbitros están en contra de nosotros, de que los pueblos de Hispanoamérica tienen algún tipo de resentimiento contra el pueblo mexicano y por eso no nos ayudan y por eso nos meten el pie. Entonces, es una explicación que hemos tenido, que se nos va introduciendo en nuestra forma de pensar y eso repercute en muchísimas áreas de nuestra vida, porque actuamos a través del resentimiento, a través de la culpa, a través de la victimización, y eso no nos permite crecer ni como personas ni como pueblo mexicano. Yo les propongo a partir de pues una investigación que realicé el génesis de esta situación. Es decir, por qué el pueblo mexicano tiene inculcado en el alma, en el corazón, en la mente, este tipo de explicación, este tipo de mentalidad, ¿no? Y eso parte desde la forma en que nosotros visualizamos la historia. Es decir, la historia, decía Cicerón, es la maestra de la vida, pero además no explica solamente hechos y fechas y personajes, no. La historia es ante todo una filosofía. Es decir, a través de la historia nosotros explicamos hechos y damos interpretaciones de esos hechos. Es decir, no es solamente lo que pasó, sino cómo lo interpreto y cómo esa interpretación repercute en la vida actual. Porque para eso es la historia, ¿no? No es simplemente coleccionar fechas y pasadas y sin ningún provecho, ¿no? Sino que más bien es una filosofía de la historia. Entonces, en nuestro pueblo mexicano, a partir de su fundación, que es pues en el siglo XVI, 1519, llega Hernán Cortés, 1521, pues se da la caída de Tenochtitlan. A partir de este momento, nosotros como cultura, no sé, en las últimas décadas del siglo XX y del siglo XXI, se nos ha hecho creer, se nos ha inculcado que ese momento de la caída de Tenochtitlan fue el momento de la conquista de México. De hecho, así vienen los libros, ¿no? De texto, en los libros de la SEP, en muchísimos podcasts y muchísimos programas históricos. La caída de Tenochtitlan es la conquista de México. Es decir, hay un hecho, ¿no? Hay un hecho de que el 13 de agosto de 1521 la ciudad de Tenochtitlan fue tomada por 400 españoles y miles de indígenas tlaxcaltecas, zapotecas, texcocanos, cholultecas, y entre todos ellos formaron un ejército y tomaron la ciudad de Tenochtitlan. Es verdad, mataron muchos aztecas y la ciudad fue prácticamente destruida. Sin embargo, ese hecho nosotros lo interpretamos como una conquista, y no una conquista cualquiera, la conquista de México, como si México ya existiera, como si ese hecho hubiera sido realizado en contra de nosotros porque nosotros, mexicanos, éramos aztecas. Es decir, ahí estamos haciendo una interpretación absolutamente victimista, absolutamente derrotista de un hecho, que fue la caída de Tenochtitlan. México no existía. México no existía como país, no éramos un país, no estábamos todos unidos y de hecho la mayoría de los pueblos son los vencedores. La mayoría de los pueblos indígenas fueron vencedores. Ahí solamente perdieron o fueron derrotados los aztecas. Pero hay tlaxcaltecas, hay texcocanos, hay cholultecas, hay purépechas. Y nosotros
tendemos a identificarnos como aztecas. De hecho, ¿no? La selección azteca, la selección de fútbol, la selección azteca. Pero es una asimilación de la cultura del derrotismo. Es decir, porque en México terminamos pues odiando al que gana, odiando al ganador, ¿no? Porque nosotros tenemos una identificación con el pueblo azteca que fue el derrotado. Entonces, a partir de este hecho, pues yo propongo una reinterpretación o una forma nueva de ver las cosas, ¿no? Realmente lo que sucedió, nosotros conocemos los datos históricos, pero la interpretación que nosotros le podemos dar es muchísimo más amplia. Es decir, nosotros somos el pueblo que derrotó a los opresores aztecas y que juntos, indígenas y europeos, en este caso españoles, formamos una gran nación como es México. Pues toda esta historia comienza desde la llegada de Hernán Cortés en 1519. Él llega de Cuba, llega a las costas de Veracruz con un ejército relativamente reducido. Se encuentra ahí pues a su mayor intérprete, digamos, una de las mujeres más importantes para la fundación de México, que fue doña Marina, ya bautizada, que sirve como intérprete de Hernán Cortés. Ella tenía una facilidad enorme para los idiomas, sabía hablar náhuatl, sabía hablar maya y aprendió a hablar castellano rapidísimo, ¿no? Entonces, sirve como intérprete y a partir de la guía de doña Marina, porque no es solamente un intérprete, sino que es una guía para que Cortés haga lo que hace, ¿no? Es como la sombra que va dictando los pasos a Cortés para lograr victorias. Llega Hernán Cortés a las costas de Veracruz, conoce a doña Marina, entre otras mujeres, y empiezan a avanzar hacia el centro de lo que hoy es México, donde estaba Tenochtitlan, ¿no? Estaba en ese entonces el Tlatoani, Moctezuma II, que inmediatamente tiene noticias de que llegaron unos hombres blancos, barbados, con caballos, con armas, mientras nosotros, pues, en el ideario eh, social, pues nosotros aztecas estamos en la ciudad, vivimos muy bien y llegan los invasores a traernos todas las enfermedades posibles, a traernos las caries, no se bañaban, todos barbudos, todos apestosos, pero pues son lo que llegan, ¿no? Pero realmente Moctezuma pues vivía en un palacio, pero toda la ciudad de Tenochtitlan pues se basaba principalmente en el canibalismo ritual y en los sacrificios humanos, ¿no? Esa era su forma de ver, de tener una cosmovisión. Entonces Moctezuma se entera de que llegan estos hombres que traen armas y que traen metales. Aquí en el territorio pues no había absolutamente ningún tipo de trabajo con metales, vivíamos en la edad de piedra, es decir, nuestras armas y nuestros utensilios y nuestras herramientas eran de piedra y nosotros llegamos, bueno, no nosotros, sino más bien nuestros ancestros españoles llegan y se empiezan a aliar con nuestros ancestros indígenas, ¿no? Desde la ciudad de Veracruz, el cacique gordo de Zempoala, y Cortés va avanzando. Y los enviados de Moctezuma eh, salen a su encuentro pidiéndole que no avance hacia Tenochtitlan, que se regrese, que no avance. Cortés va formando alianzas y va avanzando, llega a Tenochtitlan, se encuentra con el Tlatoani Moctezuma II. Yo considero este episodio uno de los más relevantes de la historia mundial, de la historia universal, porque es el encuentro o la fusión de dos culturas, ¿no? Realmente es impresionante el salto antropológico que dan aquí los indígenas de la edad de piedra a la edad de bronce como traían los europeos, ¿no? Realmente esto forma una nueva civilización que somos nosotros como tales. Se encuentra Cortés con Moctezuma y empiezan a platicar, empiezan a entenderse, todo por intercesión de doña Marina. Tal vez ni siquiera fuera una intérprete apegada a lo que decían cada uno, sino que ella les iba diciendo lo que necesitaban escuchar, no tanto lo que el otro decía,
Entonces, bueno, se va dando un entendimiento. Moctezuma expone su cosmovisión, Cortés expone su cosmovisión y forman una especie de alianza, ¿no? Sin embargo, bueno, de la isla de Cuba, Cortés se había venido, digamos, saltándose la ley del gobernador Diego de Velázquez. Entonces Diego manda un ejército para que arreste a Cortés. Cortés sale de Tenochtitlan y se dirige otra vez a Veracruz a enfrentarse con ese nuevo ejército que lo quiere arrestar, ¿no? Porque se vino pues sin el permiso necesario y se queda a cargo de la ciudad de Tenochtitlan, don Pedro de Alvarado, que pues por alguna inexplicable razón o porque no compartía los métodos diplomáticos de Cortés, pues realiza lo que se llama la matanza del Templo Mayor, ¿no? Entonces Cortés convence al ejército español de unirse a él, se regresa con más hombres, entra a la ciudad de Tenochtitlan y se da cuenta de que hubo una matanza, que los indígenas realmente ya no quieren tener una alianza con ellos y que los quieren pues sacrificar, ¿no? Entonces Moctezuma está en el palacio, trata de calmar a su pueblo para que no linchen a los españoles, lo apedrean y termina muriendo Moctezuma, ¿no? Antes de morir le encarga a Cortés que se haga cargo de sus hijos e hijas. Cortés lo hace, actualmente son sus herederos de Moctezuma son de la nobleza española, ¿no? Se fueron a España y son de la nobleza. Cortés se encarga de sus hijos, pero Moctezuma muere y Cortés con su ejército español tiene que salir de la ciudad de noche, que era cuando se supone que los indígenas no atacaban porque su dios estaba muerto, digamos, había tenido una pelea con la noche, reinaba la noche, los indígenas no atacaban de noche, sale Cortés, pero no atacaron, ¿no? Entonces, lo que se llamaba antiguamente la noche triste, ahora le quieren reinterpretar, le quieren poner la noche victoriosa. El hecho es de que los indígenas no se andaban con miramientos y atacan a Cortés y prácticamente destruyeron su ejército, hundieron sus posesiones, hundieron el tesoro que pudiera tener, mataron muchísimos caballos y poquitos se salvaron, ¿no? Sale Cortés huyendo y se refugia con sus aliados tlaxcaltecas para pues reagrupar otra vez el ejército. Otra vez, labor diplomática con ellos, rearma el ejército y regresa a conquistar la ciudad de Tenochtitlan, la cual es sitiada por barcos que construye Cortés junto con sus aliados indígenas, rodea la ciudad de Tenochtitlan, cae Tenochtitlan, entran el ejército, en su mayoría en su 98% conformado por indígenas que destruyen, que arrasan, que queman, que matan a todo lo que encuentran de viviente en la ciudad de Tenochtitlan. Así cae la ciudad de Tenochtitlan, pero pues queda el ejército victorioso, ¿no? El ejército indígena y el ejército español unidos en alianza, formando uno solo, así como habían formado uno solo desde que llegaron a través del bautismo y el matrimonio con los soldados y las indígenas de aquí, forman un solo ejército, el cual se libera del yugo azteca, de los opresores aztecas, ganan la batalla, cae la ciudad y a partir de ahí se hace una historia de, de éxito en lo que se llamó después el virreinato de la Nueva España, ¿no? No éramos parte de España, no éramos parte de España, éramos un virreinato de todos los que conformaban España. Estaba el virreinato, o bueno, más bien estaba el reino de Castilla, estaba el reino de Granada, estaba el reino de Aragón, estaba el reino de Nueva España y después ya se integra con el sur de América, ¿no? Todos estos forman el imperio español, aunado también a la parte germana del rey Carlos V, ¿no? Que después incluye dentro de su reino. Entonces, formamos parte de un gran reino donde no se ponía el sol, reino de Carlos V, y donde desde un principio se prohíbe la esclavitud en América, ¿no? Desde el testamento de Isabel la Católica en 1504, donde prohíbe expresamente que se hagan esclavos a los habitantes de las Indias, así les decían a este territorio, ¿no? Y después muchísimos, la controversia de Valladolid, las leyes de Burgos, las leyes de las Indias prohíben constantemente la esclavitud hacia los indígenas, por eso aquí en América no hubo esclavitud de indígenas realmente,
y pues se hace el mestizaje, ¿no? A partir de estos hechos, es de esta nueva interpretación que nosotros podemos hacer de la llamada conquista, pues nosotros podemos también obtener una nueva forma de ver las cosas, ¿no? No somos el pueblo conquistado por los apestosos europeos, sino somos un pueblo victorioso que logró, pues, liberarse del yugo azteca y a partir de ahí formar un gran pueblo, una gran nación, donde hemos sido pioneros en acuñamiento de moneda. En la moneda mundial era la hecha con plata mexicana, acuñada en el territorio mexicano, líderes en agricultura, líderes en arte, líderes en gastronomía, líderes en desarrollo industrial, con las minas, por ejemplo. Ciudades como Madrid se construyeron pues gracias a los recursos también americanos. Ciudades americanas, en México, por ejemplo, la Ciudad de México, la llamada Valladolid, hoy Morelia, la Ciudad de Puebla, Zacatecas, Querétaro, muchísimas ciudades virreinales construidas en este periodo de gloria de nuestra nación, ¿no? Que se realiza gracias al aporte del avance tecnológico que traían los europeos y del ingenio, de la labor constante y de la labor comprometida de los indígenas que asumen una religión que les gustó más que la religión que tenían, no realmente la religión católica, que asumen una cosmovisión del mundo mejor que la que ellos tenían, que asumen una, pues una cultura más avanzada, ¿no? Esto por muchos factores, no porque algunos sean mejor que otros, pero realmente es así. Por eso caen los tepozcalis, caen los templos indígenas y se erigen iglesias sobre esos mismos templos, ¿no? El ejemplo más visible tal vez es el de Cholula, que sobre el monte, sobre el templo que está en el monte, se erige ahora una nueva iglesia católica, pero pues esa cultura le gustó a los indígenas, la asumieron por muchos factores, ¿no? Llegaron 12 frailes al principio, franciscanos, pedidos por Cortés, y ellos pues predican y los indígenas les gusta y asumen una nueva forma de ver las cosas, ¿no? No podemos ver a los indígenas como seres tontos, porque realmente no lo son, no lo eran. Entonces realmente ven que lo que les están enseñando a estos frailes es muchísimo mejor que lo que tenían. Y no solamente les enseñan religión, los frailes son cartógrafos, los frailes son astrónomos, los frailes son físicos, son médicos, son matemáticos. Entonces realmente son la élite intelectual de ese tiempo, los que vienen aquí. Entonces realmente pues formamos una civilización muy bonita y de la que nos debemos sentir orgullosos. Desgraciadamente, a partir de la llamada independencia, pues no hemos tenido ni visos de llegar a ese tiempo de gloria que teníamos, ¿no? A partir de las independencias bueno, de México, pero bueno, de toda Hispanoamérica, no se volvió a tener la misma gloria y pues nos ha ido mal realmente. Estamos guerra tras guerra. A partir de la independencia del llamado opresor español, pues hemos sido oprimidos por diferentes políticos, gobernadores, gobernantes, países, ¿no? No nos ha ido bien, no nos ha ido bien realmente a partir de la conquista, pero eso también se debe a la forma de ver, de la forma de interpretar pues, la historia, ¿no? Espero que algunos de estos datos tomados de las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, de su obra principal, que es la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, y de fuentes como las de Fray Toribio de Benavente, Motolinía, que escribe, Fray Bernardino de Sagún, y la tradición oral que se va gestando desde la conformación de los pueblos, ¿no? Indígenas. Un ejemplo clarísimo es en Michoacán, Vasco de Quiroga, que hace sus pueblos, a cada pueblo genera un oficio, Páscuaro, Santa Clara del Cobre, Paracho, y a partir de ahí se genera una tradición oral espectacular de los datos como fueron sucediendo, ¿no? Entonces, de ahí están tomados los datos históricos, pero la interpretación
pues es la que cada uno puede hacer, ¿no? Vamos a dejar el resentimiento, vamos a dejar de pedir que los demás o de desear que los demás nos pidan perdón, ni el rey de España, ni el presidente del gobierno, ni nadie más, ¿no? Nosotros somos responsables de nuestro destino, como decía Amado Nervo en su poesía a la vida, ¿no? Entonces, pues que seamos arquitectos de nuestro propio destino, que nuestra mentalidad nos ayude a crecer como personas y como sociedad. Hasta luego.